Seguimos en Pastelería Sin Secretos. Como ven, hemos cortado el cheesecake de chocolate blanco. Tiene una textura súper cremosa, muy húmeda, como para disfrutarlo así, con un té o con un café, o bien con una copa de champán como postre. Así que esa fue una de las opciones. Ustedes coman, guárdenme la porción, no hagan, no dejen algo. Es bastante hard, ¿no es cierto? Como para que se coman todo ese pedazo. Pero es una propuesta muy, muy linda. Para esta segunda parte lo que elegimos fue un postre, que también va a tener chocolate, aunque está en el interior. Como ven, son unos bolsillos o unos triángulos de masa fila o masa filo, que vamos a llevar al horno, porque demoran unos 10-12 minutos de cocción. Entonces, los llevo al horno, un horno 180 grados, 190 grados, y los voy a tener ahí durante unos 10, 12, hasta 15 minutos como para que puedan trabajar. Entonces vamos a empezar justamente con la preparación de eso. Para ello necesito tener comprada una masa llamada masa filo o masa fila o filo pastry, que es una masa de tipo oriental, de esas familiares de la masa de strudel y de la masa de hojaldre. Vamos a poner acá, como ven, son hojitas muy muy simples que ya se compran en los comercios de pastelería oriental. Y lo que tengo es manteca, que por lo general se utiliza para esta pastelería la manteca llamada manteca clarificada, que es aquella manteca que nosotros ponemos en una jarra térmica, a baño María o en el microondas, y entonces la fundimos y notamos que queda una parte de líquido y una parte grasa, y solo utilizo la parte grasa. Entonces después me da un mejor sabor y tiene unas características que hacen que la preparación después se conserve mejor. Entonces lo que vamos a hacer es pincelar con la materia grasa, en este caso la manteca clarificada, las hojas de filo, y las vamos a ir apilando hasta llegar a 3 o 4, depende un poco de la masa filo que compren. Hay algunas que tienen un espesor un poco más grueso, entonces con 3 capas están, porque no se olviden que después el postre va a ir arrollándolo y entonces va a tener un espesor considerable. Esta masa filo nosotros la hemos hecho en otros programas y ustedes pueden saber bien cómo se hace. Si no tiene esta masa filo, puede hacer algún tipo de masa de amasijo como la de un strudel, que también hemos hecho, y entonces la vamos trabajando de esta forma. Ven, yo tengo acá una capa, vamos a poner por encima otra y vamos a pincelar así hasta llegar a 3. Y después va a tener un relleno, que en este caso van a ser prácticamente 3 partes de relleno, una torta de chocolate y 2 cremas que ahora Pablo les va a explicar de qué consisten. ¿Dónde va a aparecer el chocolate? Lógicamente. Bueno, vamos a seguir entonces con esta preparación. Lo primero que voy a hacer, en realidad tengo un relleno de crema y chocolate. Vamos a poner a calentar más que nada la crema, despacito, un fuego lento, y después tenemos una compota de frutos rojos que puede estar combinado de repente con lo que sería algunas ananás, en este caso en lata. Simplemente vamos a hacer una compota que la vamos a dejar macerando unos minutitos. Tenemos entonces frutos rojos, puede ser una combinación de frambuesas, arándanos azules si es que consiguen. Habitualmente se consigue lo que sería las frambuesas. Después vamos a colocar ananá, que puede ser en almíbar, puede ser fresco. En este caso sería una compota más que nada en frío. Vamos a macerar con azúcar impalpable. Colocamos azúcar impalpable. Y después un poquitito de rum o coñac. 2 cucharaditas. Unimos levemente. Y espero, una vez que se haya hidratado el azúcar impalpable, unos 10 minutitos para que se una bien la fruta con el azúcar y el licor, en este caso rum o coñac. Este sería uno de los rellenos. Vamos con el otro relleno. Bueno, una clásica ganache. En algunos otros programas hemos hecho este relleno. Simplemente se trata de calentar la crema y una vez que está
prácticamente llegando a hervor, vamos a volcarlo sobre chocolate picado. Traten de utilizar, como siempre, un chocolate cobertura con buena cantidad de materia grasa, en este caso manteca de cacao, es lo que tiene un buen chocolate. Esto lo va a hacer mucho más rico. Empieza entonces a hervir la crema. Directamente vamos a volcar sobre el chocolate. Esperamos unos minutitos que el calor llegue a todos lados y después simplemente vas a ir moviendo para que se unan estos dos ingredientes. Una vez que vos viste que lentamente se va enfriando, le vamos a colocar también, si querés, para darle un sabor, un toque de sabor, un poquito de rum o un poquito de coñac extra. Esto, como verás, queda de alguna manera líquido. Tenés que esperar unos minutitos simplemente a temperatura ambiente que tome consistencia para luego poder rellenar justamente la masa filo que habían visto que Osvaldo estaba mantecando. Tenemos entonces los dos rellenos. Ya Osvaldo tiene los dos rellenos ya macerados. Por un lado el de frutos rojos y en el caso de la ganache ya está entibiada, cuestión de que la podamos utilizar inmediatamente. Entonces vamos a pasar con Osvaldo. Como verán, Pablo es muy joven y muy porteño, entonces los trata siempre de vos. No se ofendan los demás países, pero bueno, es muy común para nosotros hablar justamente así, en un tono mucho más familiar de uno a otro. Y aparte que los queremos como amigos, por eso los tratamos así. Tenemos entonces la ganache ya tomada, es una ganache que con el rum aparece así como levemente cortada, pero ya tiene la consistencia de pasta. Tenemos la compota ya macerada y trato de quitarle más que nada el líquido. Y otra preparación que yo tengo lista es pedazos de alguna torta de chocolate que ustedes tengan. Si es tipo húmeda, tipo torta húmeda de chocolate, un cake o demás, bien. Eso es para que va a ir absorbiendo parte de la ganache y del sabor y se va a quedar muy bien. Yo estos triangulitos los voy a cortar en dos partes, así tengo. Y acá lo que vamos a hacer es cortar tiras. ¿Dónde? Vamos a separar las tres para que las vean cómo las vamos a armar. Voy a armar esta del medio, colocando una parte de esa torta. Vamos a ponerle la crema de chocolate, después la compota por encima. Parecen que el ananá parecen remolachas, pero no, es el ananá que va tomando esa tintura. Y después esto entonces lo cerramos como hacemos con los borek, con esas empanaditas del estilo oriental. Las ubicamos en una placa, aplastamos levemente y colocamos manteca clarificada. Vamos a armar otro para que entonces les quede en clara la preparación. Es una idea, estos bolsillos después ustedes pueden rellenarlos con otro tipo de preparaciones dulces que pueden combinar un poco con los ingredientes que tengan. Colocamos entonces nuevamente el cake, de chocolate. Vamos a colocar la ganache así sostenida y después, imagínense que también podrían colocar un cake de vainilla, colocar alguna crema tipo frangipane, colocar unas manzanas caramelizadas y entonces así ir armando unos bolsillos de otro tipo. Ven acá la vuelta final para que entonces todo esto cierre. Lo ubicamos en la placa de esta manera y así armados nos conviene darles como un golpe de frío en la heladera de 10-15 minutos, no más porque si no las frutas empiezan a ablandarse y así entonces los llevamos al horno. En el horno, como les dije, un horno a 180 grados, 190 grados, 10 o 12 minutos hasta que tomen coloración, porque en definitiva después el resto de los ingredientes ya están completamente cocidos, tanto el cake como la ganache y la compota que no tiene ningún tipo de riesgo. Vamos a anotar los ingredientes de estos bolsillos y después vamos a sacarlos del horno y vamos a presentarlos.
Tenemos entonces, para los bolsillos, para el relleno, 200 gramos de chocolate semiamargo, 200 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de rum. Para la compota roja tenemos 300 gramos de frambuesas, 200 gramos de ananá en almíbar, 50 gramos de azúcar impalpable y una cucharada de rum. Y para el armado, 300 gramos de masa filo, 100 gramos de manteca clarificada y 300 gramos de algún cake de chocolate o torta de chocolate. Dejamos entonces en el horno 12-15 minutos y después nos fijamos que la preparación realmente esté dorada, ¿cierto? Y ya los retiramos. Los vamos a llevar, vamos a apoyarlos sobre la mesada. Tengan cuidado de no quemarlas. Vamos a ir colocándolos con una porción de la compota. Acá vamos a cortar uno, a ver cómo está en el interior. Entonces, ten cuidado que esto quema mucho. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes los cortan va a tener la ganache de chocolate que se fundió, el cake y esa compota. Por supuesto, entonces la idea es que lleguen enteros a la mesa. Yo esto lo voy a poner acá, así. Y es una opción para hacerlos. Pueden llevar acompañándolo una bandeja con bochas de helado o de alguna crema para ponerlos, pero si no, realmente es una opción distinta para utilizar justamente la masa filo. Entonces, recuerden, la masa filo hicimos 2 o 3 capas enmantecadas. Después teníamos un cake o una masa de chocolate, teníamos una ganache de chocolate, una compota de frutas rojas, todo eso estaba encerrado entre esas paredes de la masa, 15 minutos de horno y tenemos un postre que sale un poco de lo común, que parece oriental, pero es una fusión con otros sabores y que vale la pena, por supuesto, probarlo, como todas las recetas que le damos en Pastelería Sin Secretos. Así que nos vemos la semana que viene con más dulces aquí. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Todo lo que dice y mucho más. Encuéntralo en www.utilísima.com. Mujeres fuertes.